Amén. Dale fuerte ese aplauso a mi Jesús. No hay otro lugar donde podamos estar. ¿A dónde podemos ir, Señor? Es el mejor lugar para estar. Amén. Mira esto precioso que el Señor nos está diciendo en esta hora. Dice el versículo 44 del capítulo 24 de Lucas. Él estaba allí ya al final, despidiendo y dando las últimas instrucciones a sus discípulos, después de que ellos no podían creer que estuviera resucitado y que estuviera con ellos. Luego le ofrecieron un pez. Él les puso, les dio de comer. Y en el versículo 43 dice: tomó, comió delante de ellos, y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Como que por un instante les recordó: ¿se acuerdan? Yo se los había dicho. Ahora ya ustedes lo pueden ver con sus ojos. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, que resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre, y esa promesa vendrá sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué significa ser investido o qué significa ser revestido por el poder del Espíritu Santo? Ya fuimos vestidos por Él. Hay un derramamiento del Espíritu, y en el momento en que nosotros nos convertimos y en el momento en que el Espíritu de Dios toma control de nosotros, hay una investidura. Pero ser revestido o ser investido tiene que ver con un impacto para un propósito, para un fin. Tiene que ser en un momento específico. Ellos ya estaban con Jesús. ¿Qué más investidura necesitaban si ya habían visto a Jesús hacer milagros? ¿Qué más revestidura necesitaban si habían caminado con Él y le habían visto hacer grandes maravillas en medio de ellos? ¿Por qué la necesidad de un revestimiento? Y es más o menos lo que David experimentó. Él supo que la fortaleza que él tenía cuando enfrentó al gigante Goliat no era por la armadura que el rey le ofrecía, la tuvo que desechar, le quedaba grande. Ni era por armamentos de guerra con los que pudiese llegar a enfrentar al gigante Goliat, ni tampoco la fortaleza humana, porque dice el texto que era un niño aún. Él sabía que la fortaleza no era de hombres, no era de ejércitos, ni era de armas, era de uno solo: el poder del Espíritu de Dios sobre él, que fue capaz de tomar control de esa piedra, derribar a ese gigante y anunciarle al pueblo de Israel que la mano de Dios es más poderosa que un gigante que se pueda levantar a desafiarte. Amén. Y eso es ser revestido con poder. Es ver a un niño enfrentar a un gigante y tú decir: ¿y cómo lo hace? No es él, no es lo que él puede hacer. Mira el capítulo 14 de Mateo, me encanta, porque marca un antes y un después en la vida de mi Jesús. Él, el Hijo de Dios, hacía milagros, sanaba enfermos, curaba enfermedades. Ya el poder de Dios estaba empezando a obrar, pero en un momento determinante, donde pasó de hacer milagros a una atmósfera sobrenatural, a vislumbrar el poder de Dios en acción, hubo un cambio.
como un cambio de tono que tú lo puedes ver en la narrativa de Lucas, lo puedes ver a lo largo del Evangelio de Mateo. Hay un cambio. Ya no es Dios solamente haciendo milagros, sino empieza a interactuar con la naturaleza. Jesús caminando recibe el capítulo 14, una noticia devastadora para el corazón de mi Jesús. Su primo, Juan el Bautista, había sido decapitado. Y esa noticia lo apartó, lo aisló. Y dos cosas hubiesen podido pasar: en su humanidad, haberse devastado; en su naturaleza humana, haberse quedado con el dolor en el corazón. O lo que vemos que narra el capítulo 14, pues en ese aislarse, no dice el texto que pasó, pero algo poderoso pasó en mi Jesús. Porque de hacer milagros y de ver la noticia de las tinieblas sobre su vida, 3 acontecimientos lo levantan. Viene alimentación de los 5,000, más o menos como lo narraba ahorita Richie cuando estabas acá, con esa multiplicación. La pregunta es: ¿en quién fue la multiplicación? No fue en Jesús, fue en la mano de los discípulos. En manos de ellos empezaron a ver una unción de multiplicación, y mientras daban alimentos y extendían y se devolvían por más, cuando se dieron cuenta, todos habían sido saciados de bien. Cuando se dieron cuenta, cestas sobraron y llegaron cargados con esa abundancia, una unción de multiplicación. Luego Jesús caminando sobre el mar, Pedro lo pudo ver, Pedro lo pudo disfrutar. Pedro pudo entender la diferencia entre creer a Jesús y ver un mundo sobrenatural, o dudar y ahogarse en la angustia y la aflicción. Y terminar esa gran travesía, dice el texto, terminada la travesía, se devolvieron y todos los enfermos de Genezaret, todos fueron sanados. ¿Te das cuenta lo que Satanás hace a tu alrededor? Él siempre envía dardos amenazantes. Y Avivamiento está pasando por un cambio. Y cuando hablo de avivamiento, no hablo solamente de nuestros pastores, hablo de todos los que dicen: yo soy avivamiento, yo soy parte de este gran avivamiento. Hay un cambio que se está empezando a sentir, y es un cambio en la atmósfera espiritual que tal vez no lo puedes entender con tu mente, pero que te pido en el nombre de Jesús: Señor, abre mis ojos para que pueda vislumbrar esa obra sobrenatural, esa obra poderosa que está a punto de suceder en nuestras vidas. Y eso te muestra a ti que hay una antesala a ese derramamiento. Dos cosas pueden pasar: te devastas y mueres, o te repones, te levantas de tu dolor, de tu tristeza, te sacudes y por un instante entiendes: yo quiero vivir esa travesía con el Espíritu Santo, revestido, investido de poder desde lo alto. Yo no me voy de este lugar si tú no me revistes, Espíritu de Dios. Necesitamos estar equipados para esa segunda fase del avivamiento. Amén. Yo estoy listo para una travesía, y estoy listo para que la luz de Cristo irradie mi vida y me deje alumbrar esa gloria poderosa. Me deje demostrarle al mundo que no importa lo que pase alrededor. Hay caos, sí. Hay conflicto, lo hay. Habrán soluciones, seguramente. Yo soy parte de la solución, claro que sí lo soy. Pero lo que va a ver la gente en mí no es mi sabiduría, ni mi armamento, ni mi capacidad de guerra. Lo que la gente va a ver de avivamiento es que el poder del Espíritu de Dios está en él. Y ese poder te capacita, te levanta y hace huir las tinieblas en medio tuyo. Amén. Aleluya. ¿Lo puedes creer, avivamiento? Si lo puedes creer, grita conmigo: amén.
revestidos del poder del Altísimo. Mateo en el capítulo 4, en el versículo 16, nos deja ver todo lo que Jesús tuvo que hacer. Dejó Nazaret para visitar Galilea, iniciar su ministerio y para que se cumpliese la profecía que se había dado. Al pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. A región de sombra y de muerte, a esa región que estaba parada en medio de la muerte, luz vino a dar. Esa región asentada en pueblo de tinieblas, que vio gran luz, o que luz le resplandeció, resplandece el fulgor de la gloria de Dios, pero en medio de tempestad, en medio de caos, en medio de conflicto. ¿No te trae de pronto a memoria lo que estemos viviendo como nación? ¿Crees tú que a Dios se le pasa por alto lo que estamos viviendo? Claro que estamos caminando, claro que estamos viendo la gloria del Señor, claro que estamos parados en medio de un avivamiento, pero lo hemos declarado, aún en los musicales lo hemos dicho. ¿Dónde está su llama ahora? Es lo que Satanás quiere ver en medio nuestro. ¿Dónde está tu llama ahora? Satanás quiere enviar vientos que apaguen el fuego. Satanás quiere enviar remolinos que nos distraigan del norte y del propósito. Satanás quiere enviar toda su investidura de poder. Y la pregunta acá es: ¿qué vamos a hacer nosotros? A región de sombra y de muerte, la profecía es: luz le resplandeció. Por eso estoy aquí parado, para anunciarte que lo que viene para este tiempo es la luz de la gloria de Dios brillando en nuestra nación. Estoy parado aquí para atar toda hechicería, todo santerismo, toda brujería que las tinieblas han enviado para pretender apagar el fuego. Estoy parado aquí para declarar que no me importa en qué gobierno me encuentre, porque hay una autoridad mayor que pasa por encima de mis gobernantes, que pasa por encima de las personas que estén al frente, que pasa por encima de la dificultad y el caos social que se pueda ver afuera, que pasa por encima de la misma ruina y de la misma pobreza que amenaza a nuestras familias. Y ese es el poderoso y santo Espíritu de Dios. Él está a punto de derramar de su gloria para revestirnos, para fortalecernos, para investirnos y con autoridad declarar: mi país, mi ciudad le pertenece a Jesucristo. Tu ciudad, el lugar donde estás sentado, el lugar donde has sido puesto, tal vez no te guste, pero empieza a amarlo, porque la luz de Cristo va a brillar en ese lugar. Aleluya. Los versículos siguientes se ponen mejores. Hay un llamado. Luego allí les dice el Señor, los anima para que sean pescadores de hombres y los llama porque el Señor está equipando. Dice: al instante, dejando las redes, le siguieron. Cuando Él te llama, cuando Él te equipa, dejas al instante las cosas que tienes en mente. Dejas de pensar en un mundo natural y empiezas a ver: yo no puedo hacer otra cosa. Debo presentar al Espíritu de Dios al mundo. Debo anunciar estas virtudes. Y esa es la razón de ser de nosotros como Avivamiento. Esa es la razón por la cual he venido a este lugar. Porque el Señor no necesita 1,000,000 de pastores. Él puso y plantó y organizó su iglesia con nuestros pastores. Y la gloria de Dios se ha derramado en este lugar, pero no es para un deleite propio, ni es para que vengas acá y solamente nosotros lo disfrutemos. Es para que al venir a este lugar, tanto tú como nuestros pastores, llenos del poder de Dios, podamos enfrentar día tras día las tinieblas y hacer mella en el mundo y usar el púlpito que Dios te ha dado, tu carrera, tus virtudes, tu talento, lo que tú sabes hacer, y pararte con la misma autoridad que tus pastores lo hacen acá. Pararte con esa autoridad, reprender demonios, echar fuera las tinieblas, impartir bendición, decretar vida, profetizar que hay luz en medio de las tinieblas. Pararte con autoridad
y empezar a ver esa obra extenderse hasta lo último de la tierra. Empezar nosotros a permear hacia afuera, empezar a empujar que la gloria de Dios se manifieste a lo largo y ancho de nuestro territorio. Amén. Es un llamado que Dios está haciendo porque Él quiere equipar una iglesia que sea viva, una iglesia que sea eficaz. Lo próximo que vienen son sanidades, milagros. Todos eran sanados, dice el texto. Entonces, si ya entendemos que necesitamos de la manifestación del poder, vienen tres preguntas claras a mi mente. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Cómo y dónde opera el poder de Dios? ¿Y quiénes pueden recibir ese poder de Dios? Lo primero que viene a mi mente cuando veo la palabra poder, pienso en las fuerzas militares. Pienso en las fuerzas que Dios pone como autoridades para nosotros. Y esa fuerza podríamos llamarla cuerpo de seguridad en diferentes áreas: ejército, milicia, navíos, carabineros, policía, aduaneros. Son diferentes autoridades y cada uno tiene un poder para, ¿verdad? Hay poder para detener el caos y el conflicto. Hay poder para detener a una persona cuando va a migrar. Hay poder para detener un vehículo y decirle: hey, este no es el lugar para transitar. Es un poder para. Cuando nosotros somos revestidos del poder de Dios, hay que ser entendidos y comprender que ese poder nos equipa para. Hay un propósito. El poder de Dios no se derrama solamente porque sí, ni es solamente para que corramos al bien del Señor. Amén. Ese es el lado profético. Pero hay un anuncio especial para este tiempo. A región de sombra y muerte, luz le resplandece. Estamos viviendo caos, estamos viviendo conflicto. Necesitamos, ya no es si queremos. Habían tiempos de otros gobiernos donde podíamos darnos el lujo de decirnos desde la silla: pues en otro momento, Señor, por ahora estoy bien así. Ahora ya no podemos hacerlo. Ahora necesitamos estar investidos de poder. De lo contrario, mis hermanos, que nos tengamos, porque esto va en reversa. Esto no lo para nadie. Las noticias cada día son peor. Las noticias del infierno cada día asedian más. Pero me gusta, porque eso hace que la iglesia sea viva, sea eficaz, sea como la palabra de Dios, que cuando se enfrente a las tinieblas, corte a las tinieblas, eche fuera a los demonios y le deje saber a Satanás: aquí quien gobierna es el Espíritu de Dios. Amén. La primera carta de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 20, nos deja ver que la victoria en Cristo la tenemos para cumplir sus planes, para extender la obra del reino de los cielos en la tierra. Y dice en la primera carta de Corintios: pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ojo, no dice en palabra, no está hablando de la palabra de Dios. Está diciendo plural, en palabras. No es palabrería. Dejen de hablar lo que quieran hablar. Dejen de decir lo que quieran decir. Es hora de que entiendan que el reino de Dios consiste en poder. El reino de Dios se manifiesta con el poder. Si tú vas con palabras a tratar de evangelizar, con palabras vas a ser persuadido y con palabras vas a quedar en ridiculez. Con palabras vas a entrar en lo que el apóstol Pablo denomina discusiones que son vanas y que no aprovechan. Cuando tú quieres enfrentarte a las tinieblas, no vayas con palabrería, ve con demostración del poder de Dios y del Espíritu Santo. Y en ese instante, las huéspedes, los potestades, los principados que se levanten alrededor de esa persona van a ser derribados. Y vas a enfrentarte a una persona con argumentos que al final de cuentas va a declarar que Jesús es el Señor.
Esa es la forma como hijos de Dios debemos hacerlo. El evangelio es con poder. El evangelio es dinámico. El evangelio es vivo. Y tanto en Corintios como en Hechos, toda vez que veas la palabra poder, la pregunta ¿qué es poder? Por definición, esa palabra poder, tanto en Hechos como en Corintios, significa dinamis. Dinamis es la palabra griega que es la misma que se emplea para usar la palabra dinamita. Es explosión, es fuego. Por definición significa potencia, fuerza poderosa, habilidad inherente al poder. Y es la misma palabra para la dinamita. Es la capacidad para realizar milagros. Es la capacidad del poder dinámico e inherente de Dios para ver cómo Él transforma el curso de lo natural y lo convierte en sobrenatural. En el libro de los Hechos, el poder sobrenatural de Dios se ve en los 28 capítulos, capítulo tras capítulo. Puedes ver a una iglesia llena de poder, una iglesia viva, una iglesia eficaz, que con el poder del Espíritu de Dios empieza a transformar las tinieblas, empieza a anunciar la gloria de Dios. Son transportados de un lado a otro, ven el poder de Dios en acción. Hay fuego, hay sanidad, hay multitud, hay milagros, pero en todas partes es predicado el evangelio. ¿Ves un poder dinámico? Y ese es el poder que lleva a la iglesia del Señor para que logre grandes victorias. Pero el poder debe caminar junto al evangelio, no puede estar apartado. Hubo una época en la historia de la iglesia que se levantó fuertemente una corriente ideológica que se denominó cesacionismo. Eso trajo tanto daño para la iglesia de Jesucristo en la historia. Por años, por décadas, el cesacionismo generó tal dolor al Espíritu de Dios que lo apartaron, lo hicieron a un lado. Creían erradamente, con buen corazón, pero erradamente, que al cerrarse el canon bíblico, el poder de Dios se acabó. Que una vez se terminó de escribir Apocalipsis, se cierra toda opción y ya no hay poder de Dios. Como si se hubiera secado la fuente de la gloria. ¿Qué quisiera Satanás más que saber que Dios se quedó sin poder? ¿Qué quisiera Satanás más que saber que está libre a su antojo para que a través de brujerías, hechicerías, demonios, pecado, maledicencia y todo el fruto de la carne, el mundo se perdiera? ¿No sería lo más fácil para Satanás? Pues bueno, las grandes noticias del cielo es que el Dios, el omnipotente en el que creemos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús, antes de salir de este lugar, antes de abandonar la tierra, les dijo palabras claras como esta: cosas mayores que estas harán ustedes. Palabras claras como autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes. Nos dio autoridad y nos envió con el poder para entender que ese poder sigue vivo, sigue en acción, que el Espíritu de Dios no ha cesado, que su fuente de gloria es inagotable y que no tiene límites. Él no tiene límites para derramar su gloria. Amén. Y si lo creemos con tanto fervor, ¿quiénes somos nosotros para detener la manifestación de la gloria de Dios? Pregunto, ¿quién es el gobierno para impedir que el poder de Dios se manifieste? ¿O quién es ese gran economista que te puede sacar de la aflicción? O cuéntame tú, ¿qué plan de gobierno te puede sacar de esa dificultad? Te digo una cosa: detrás de todo gobierno hay uno y el mismo, y Él sigue entronado. Él sigue sentado en su trono de justicia, impartiendo verdad, bendición y dando a cada uno lo que conviene. Nosotros estamos acá
Y nosotros estamos evidenciando ese Dios sobrenatural. Pero hay necesidad de entender que el Espíritu de Dios quiere obrar, puede obrar, pero que Él es sobrenatural. Dios interviene en el tiempo, en el espacio, en la materia. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, porque el Espíritu de Dios obra como Él quiere. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién le dijo lo que tenía que hacer? Nadie. ¿Quién puede enseñarle al Espíritu de Dios? Y eso es un milagro. Pues milagro se define como esa intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la vida. Y a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos ver a ese Dios sobrenatural en acción. ¿O cómo crees tú que Dios opere de tal forma que detenga la tierra 24 horas y que 2000 años después descubran que efectivamente la tierra se detuvo por 24 horas? Casi un día, 23 horas y algo, casi un día. ¿No es el mismo Dios que opera en el curso natural? ¿No es el mismo Dios que trae destrucción sobre un pueblo como Sodoma y Gomorra? ¿No es el mismo Dios que hace arder una zarza? ¿No es el mismo Dios que abre un mar rojo y causa que su pueblo pueda caminar y andar en seco? ¿O el mismo Dios que hace flotar un hacha en medio de los tiempos de Eliseo? ¿O el mismo Dios que abre la boca de una burra para que entienda una persona como Balaam lo que Dios quiere decir? ¿O el mismo Dios que protege a Sadrach, Mesach y Abednego de caer muertos en el horno de fuego? ¿O el mismo Dios que tapa la boca de los leones y es capaz de liberar a su profeta? Ese mismo Dios sigue en acción, y a lo largo de la historia lo podemos ver, y a lo largo de la historia lo podemos evidenciar. Entonces, la gran pregunta que sigue: ¿cómo podemos tú y yo entrar en esa operación del Espíritu de Dios? ¿Cómo nuestro espíritu puede responder a esas cosas que pasan? En la historia pasó. ¿Sabes? Siempre que el Espíritu de Dios ha sido derramado, hay una característica del derramamiento del Espíritu de Dios: es que siempre en esas ciudades, en esos pueblos o en esas comunidades hay necesidad, hay hambre, hay deseo, ahínco, anhelo ferviente por el poder del Espíritu de Dios. Y eso nunca puede parar, Avivamiento. El día que nos acostumbremos al Espíritu de Dios puede ser el último día en que experimentemos su gloria. Jamás lo permitamos, jamás nos acostumbremos. Valoremos la preciosa gloria del Espíritu de Dios. En Azusa Street me llamó mucho la atención que en medio de grandes misiones y en medio de grandes denominaciones y en medio de fuertes iglesias, algo sobresalió, y es que el Espíritu de Dios no podía obrar. ¿Te imaginas eso? Eso lo dicen los historiadores, que el Espíritu de Dios quiera obrar en una generación y el resultado es: no puede obrar. ¿Por qué? Todo estaba perfectamente organizado, todo estaba perfectamente esquematizado, todo estaba perfectamente estructurado, todo estaba completamente listo. ¿Qué podía hacer el Señor? ¿Sabes qué hizo el Espíritu de Dios? Los historiadores de Azusa Street dejaron esta conclusión: tomó el Espíritu de Dios una decisión. Nuevamente decidió nacer en un humilde establo. ¿Cómo es eso tan precioso? Se habla de la humildad en que Jesús nace en un establo, en un pesebre donde comen animales. Pues nuevamente el Espíritu de Dios acude a un establo. Un espíritu de humildad rodeó el ambiente de lo que hoy conocemos tú y yo como el Avivamiento de Azusa Street. Un pequeño establo fuera de toda institucionalidad eclesiástica, horrible, feo, desechado, en la comunidad de los negros, donde también estaba esa crisis racial, en donde nadie pensaría que podía pasar algo. En ese lugar
se derramó la gloria de Dios y en necesidad se levantó toda una generación y pudo evidenciar el poder de Dios en acción. ¿No es lo mismo que pasa con avivamiento? Desechados, donde nadie quería estar, nos mandaron el Espíritu de Dios y en obediencia seguimos al Espíritu a la zona industrial, un lugar donde ¿quién podría querer venir? Y luego con 18 predios y tomarlos todos y desenglobarlos y convertirlo en un galpón, en una bodega donde Dios pudiera hacer algo, para que luego con su misericordia nos dejara reunirlo todo en un solo lote y hoy poder ver el resultado de esa manifestación gloriosa en una pareja humilde, en una pareja sencilla, en una pareja desechada, donde nadie daba un peso por nosotros. Y aquí estamos, avivamiento, estamos parados en el lugar donde la zarza está ardiendo, en el lugar donde el Espíritu de Dios anhela estar, en medio de ese fuego. ¿No es precioso nuestro amado Dios? Deuvin, un gran escritor, lo repito, Deuvin, relata un poco acerca de lo que fue la Reforma. ¿En qué contexto surge la Reforma? En la mitad de la plaza de Wittenberg existía una antigua capilla, una capilla de madera de 9 metros de largo de 9 metros de largo por 6 metros de ancho, paredes apuntaladas, casi en ruinas, un pequeño púlpito de 1 metro. Fue ese destartalado lugar el lugar que recibió al predicador que comenzó toda una gran reforma y le dio el giro al evangelio que tú y yo hoy tenemos. Tú no te das cuenta en qué contexto el Señor usa y cómo Él opera o por qué Él opera de una u otra forma, pero fue la voluntad de Dios que aquello que se restaurara en su gloria, que aquello que fuese restaurador de la gloria de Dios fuese un lugar humilde. Él obra como Él quiere. En Gales es impresionante ver el derramamiento del Espíritu de Dios en Gales. Gente elegante como es el inglés. El inglés siempre es muy elegante, muy bien vestido. Y ver al final del derramamiento del Espíritu de Dios, sentados en la misma fila, hombres rudos, con las manos duras, con las manos rígidas, con esas manos curtidas por el trabajo, porque eran mineros, sentados junto a gente elegante. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. No han pasado personalidades por el avivamiento y sentados junto a nosotros salen senadores, gobernantes, ediles, ministros. No sabemos quién tenemos a nuestro alrededor, pero sí sabemos una cosa: Dios a todos nos hace uno en Cristo Jesús. Un derramamiento de gloria. Y me puedo quedar mencionándote muchos otros para decirte el poder de Dios sigue en acción. Pero ¿en qué lugares sigue en acción? Muchos piensan en los países europeos, pero los países europeos están repletos de inmoralidad, de escepticismo, de frialdad. Están hastiados de Dios y lo dejaron a un lado. Y ahora el resultado no es que Dios haya muerto, es que simplemente lo ignoraron. Otros países más siguen tratando de descubrir cómo hacer las cosas sin Dios, para que al final, para que puedan solucionarse, tienen que volver a la fuente, tienen que volver a Dios. O nuestras comunidades latinas tampoco son fáciles, en medio de guerrillas, en medio de narcotráfico, en medio de violencia, en medio de caos, en medio del desorden. Muchos menosprecian el lugar en donde están. Y lo que quiero decirte, si me estás viendo en las naciones, las sedes que están conectadas con nosotros, o estás aquí sentado, no importa el lugar en el que estés, lo que importa es que Dios te plantó en ese lugar. Dios sigue siendo soberano, el soberano más grande, por encima del mejor presidente que puedas tener en tu mente, por encima del mejor líder carismático que exista. ¿Qué?
si Dios quiere que te plantes en el entorno en el que estás? ¿Qué si Dios quiere operar en ese lugar? Pues sacúdete y deja de pensar: esto podría cambiar, si voto por fulano esto va a ser mejor, esto podría ser así o asá. Deja de pensar en esas cosas. Por una vez soñemos que el lugar en el que estamos sí puede ser un lugar asentado en tinieblas, sí puede ser lugar de sombra y de muerte, pero empecemos a declarar esa profecía de parte del Señor, que a ese lugar la luz de Cristo brillará, que en ese lugar resplandecerá la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Todos queremos el poder de Dios, pero la pregunta es: ¿lo recibimos cuando nos llega? Todos queremos ese poder dinámico del Espíritu de Dios, pero les tengo noticias. Lamentablemente, estos grandes acontecimientos de avivamiento no irrumpen en un momento como un incendio en el bosque. Mira el avivamiento donde estás. Poco a poco se ha ido ganando el espacio. Poco a poco se ha hecho retroceder las tinieblas. El avivamiento en Bogotá, en realidad, yo lo denomino como un fenómeno. Es un fenómeno en donde el Espíritu de Dios obra como Él quiere. Él pone el orden, Él pone las directrices, y nosotros solo lo que hacemos es oírlo y seguirlo a donde nos lleve. Pero eso viene acompañado de crisis, y esta es la parte donde digo: ya hemos estado investidos de poder, ya hemos estado llenos de la gloria del Señor, hemos caminado con el Espíritu de Dios y sabemos lo que Él hace y sabemos que lo necesitamos. Pero mis hermanos, estamos llegando a un puerto no tan bueno, y hay que ser entendidos en los tiempos. Hay que entender en qué momento de la historia nos encontramos. Estamos parados frente a lo que va a ser posiblemente la antesala de la manifestación de gloria de Dios. Cuánto dure no lo sé, porque fecha no ponemos, ni tiempo ni momento, eso solamente lo sabe el Padre. Pero los tiempos se han acelerado, y se darán cuenta que en mis últimas prédicas vivo insistiendo que estamos a las puertas, que el Hijo de Dios está a las puertas, que no podemos cesar de velar y de creer en sus promesas, que esa palabra Maranata tiene que arder en nuestro corazón, no como angustia: ay, esto se acabó. No, como fortaleza y fe de saber que vamos a vencer, que este oprobio se va a acabar, que lo que viene es la eternidad con el Señor, que lo que viene es glorioso. No podemos andar viviendo del temor, no podemos andar viviendo de la angustia, no podemos andar viviendo de las noticias. Hay noticias del cielo, hay noticias que anuncian que hay profecía para ver esa luz brillar, que tenemos el tiempo corriéndonos en contra, y tú y yo si tenemos la posibilidad de hacer algo. ¿Sabes qué podemos hacer? Anúnciale al mundo las virtudes de aquel que te llamó de la muerte a la luz admirable. Anúnciale al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Déjale saber a los demás con tu propia experiencia lo que Dios ha hecho por ti. No nos podemos quedar más en silencio. El mundo no está en silencio, Satanás no está en silencio. En la vigilia tenemos la intención de anunciar algunos planes que Satanás tiene, que ya han llegado a nuestros oídos, pero que no me intimidan, que no nos avergüenzan, que no nos derrotan. La vergüenza es saber que una vez sepamos lo que debemos hacer, no hagamos nada. Eso sería vergonzoso. La vergüenza sería que Jesús llegara por nosotros y nos encontrara perdidos en nuestros delitos y pecados. Eso sí sería vergüenza. Pero no puede ser motivo de vergüenza lo que Satanás quiere hacer, porque sabes, son pataletas de ahogado. Cuando Dios quiere obrar, Él lo hace y pasa por encima de cualquier dificultad. Apocalipsis 12:4 dice: el dragón se colocó junto a la mujer que está a punto de dar a luz, listo
para devorar su criatura. Ya la criatura, lo que era la elegida de Dios, la iglesia, está a punto de surgir y Satanás siempre la quiere devorar. Ya la luz de Cristo está alumbrando en una ciudad y está a punto de verse derramada la gloria de Dios, y el dragón está allí pendiente, al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es nuestro caso. El Señor nos guardó, nos llevó a ese precioso bebé que denominó el Centro Mundial de Avivamiento a que se guardara. Lo guardó de mentalidad como la de Herodes, de querer acabar y matar el avivamiento. Lo enseñó a cobrar fuerzas en la intimidad. Lo enseñó a echar raíces profundas para que tuviera discernimiento y que la llama fuera guardada celosamente contra todo viento de crítica, contra todo celo, contra toda envidia, contra toda oposición. Y al momento lo sacó a luz. Entonces, para finalizar, ¿cuál es el propósito del poder de Dios? ¿Sabes cuál es el propósito del poder de Dios? Hacer presente el reino de los cielos aquí en la tierra. El propósito del poder de Dios no es que tú lo disfrutes solamente. ¿Sabes qué propósito tiene el poder de Dios? Formar nuestro carácter, un carácter resiliente. Sin el poder de Dios, ¿cómo resistes las tinieblas? Sin el poder de Dios, al primer golpe de enfermedad te destruyes y te caes. Sin poder de Dios, ante la opresión de las tinieblas, quedas preso, quedas a expensas de Satanás. Pasa lo mismo que con el cesacionismo. Pero con el poder de Dios desarrollas una vida de oración y de fe eficaz, un servicio efectivo para Dios en la iglesia, desde la iglesia y fuera de la iglesia, en todas partes sirviendo al que es tu hacedor. El poder de Dios, un revestimiento del poder de Dios, te da victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los demonios. El poder de Dios, y revestido de ese poder, te da un corazón obediente y valiente para seguirlo a Él, cueste lo que cueste. Mira el ejemplo de Esteban. Esteban, un hombre lleno del poder de Dios, en Hechos 6, en Hechos 5, en Hechos 10, en Hechos 8 también, y en Hechos 15. El poder de Dios se manifiesta, fuerza, señales. Pero antes de eso, vemos que Esteban, dice la escritura, era un hombre lleno de fe, de buen testimonio y del Espíritu Santo. El poder de Dios nos lleva a vivir una vida íntegra, una vida agradable al Dios, y entonces nos lleva a ser sobrenaturales. Entonces, y solamente entonces, el poder se manifiesta. ¿Qué quiero decirte con esto de Esteban? Que el poder de Dios te hace perfecto. Uy, pastor, pero ¿qué herejía es esa? Claro que sí. ¿No es el propósito del Señor perfeccionar a los santos para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto? Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, pero no lo puede hacer si el poder de Dios no está en nosotros. Si no somos revestidos con el poder del Altísimo, lo único que somos es un cuerpo carnal a expensas de las tinieblas, listo para ser devorado. Creo que es tiempo de que entendamos que necesitamos estar revestidos del poder de lo alto. La iglesia de Corinto, una iglesia carnal. Dios quiso derramar su espíritu en Corinto, y la pregunta de los biblistas es: ¿y por qué con Corinto? Una iglesia impía, una iglesia carnal. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quería darles la oportunidad del arrepentimiento y que se despertaran. Mira lo que dice en Efesios 5: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ese era el propósito que Dios tenía con una nación.
Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. Si el poder de Dios se reviste en nuestra vida, si estamos cubiertos con el poder del Altísimo, no habrá quien nos pueda hacer frente, no habrá quien nos pueda hacer daño. Podrá venir lo que venga y tú y yo lo podemos enfrentar con valentía. Así que el poder de Dios, en definitiva, es la promesa del Padre. Lo comenzamos leyendo y lo quiero recordar una vez más. El versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Antes de eso les dice: ustedes me van a ser testigos, pero antes de que lo hagan, asegúrense de estar revestidos con el poder del Altísimo. El Espíritu Santo en Hechos 1:8 se derramó sobre los 120 que estaban allí en ese lugar, y la gloria fue derramada sobre ese lugar, lenguas de fuego repartidas en ese lugar. Dios cumplió su promesa y el derramamiento marcó el inicio de una iglesia que nació en el poder de Dios. Desde su comienzo, la iglesia de Jesucristo ha experimentado el poder de Dios y ha sido sobrenatural y debe ser parte de la iglesia, pero no lo podemos limitar, no lo podemos encasillar. Dejémoslo obrar como Él quiere, démosle el espacio para que Él obre. En Hechos vemos la iglesia efectiva y viva por causa del poder, porque fueron investidos con el poder de lo alto. Y entonces, Señor Jesús, ¿a quién enviarás? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sabes? El Señor le recuerda, según Marcos, en el capítulo 16, en los versículos 17 al 18, creo que yo lo mandé para que me lo pusieran en pantalla. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Esa es la virtud que hay en una iglesia revestida del poder de Dios, que las señales se hacen parte de tu equipamiento, que no es solamente para el pastor y la pastora, que donde sea que tú estés, sepas que esas señales te acompañan, que tienes autoridad para hollar las serpientes, que tienes autoridad para hacer retroceder las tinieblas, que tienes autoridad para orar por las personas y que se sanen, y si no se sanan, tráelos al avivamiento y que la gloria de Dios obre en ellos también. Que el poder de Dios se extienda por todas partes, no lo limites. Ese fue lo que marcó el ministerio sobrenatural de Jesús. ¿Sabes qué fue lo sobrenatural? ¿Sabes en dónde la gente encontró autoridad en Jesús? No en sus palabras, no en su predicación, no en su caminar, en la demostración del poder de Dios. Dice Lucas 6:17: venían multitudes para oírles y ser sanados, pues poder salía de Él, que sanaba a todos. Cuando el poder sale, en ese instante las tinieblas huyen. Cuando el poder de Dios sale, en ese instante cualquier autoridad teme, porque no hay autoridad que se pueda imponer ante la autoridad de mi Jesús, porque no existe principado ni potestad que le pueda hacer frente al reino de los cielos. El reino de los cielos es de violencia y los violentos son los que lo arrebatan. La pregunta es: si Jesús necesitó al Espíritu de Dios para ver ese cambio sobrenatural, revestido del poder del Espíritu de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Humildes seres humanos que queremos hacer extender el reino de los cielos en la tierra. Si alguno acá necesita ser revestido del poder de lo alto,
Si alguno acá dice, ya, el tiempo de quererlo, desearlo, pasó. Creo que es una nueva temporada. Creo que Dios me está llamando a despertar. Si alguno acá dice, yo quiero ese revestimiento de poder del Altísimo, que abra mis ojos y me deje ver lo que Él tiene para hacer, yo entonces le respondo como en Hechos 1:4, esperen. Les mandó que no salieran de Jerusalén. Les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Avivamiento en Bogotá, avivamiento en Colombia, avivamiento en el mundo. Escúchame lo que el Señor me mandó a declarar sobre ti. El Señor está buscando dinamitar nuestros países con la presencia de Dios. Pero ¿sabes? Noticias del cielo te traigo. La dinamita no es algo que caiga sobre esa nación. Tú eres la dinamita para tu nación. Tú eres la dinamita que Dios quiere usar para extender su gloria. Tú y yo somos dinamita en la mano poderosa del Señor. Y la palabra profetizada para este año fue dada por el Espíritu para que esa dinamita se active y active el fuego del Espíritu de Dios. Y entonces la zarza volverá a arder en nuestra vida. Y entonces la zarza volverá a arder en nuestra nación. Y entonces la zarza se prenderá en nuestros países. Si lo puedes declarar en esta hora, levanta tus manos al cielo y dile, Espíritu de Dios, lléname de tu poder. Quiero estar revestido de tu gloria. No quiero que esa ola pase. Quiero ser revestido de tu presencia, amado Espíritu de Dios. Lléname de tu poder. Abre mis ojos para poderte ver. Abre mis oídos para poderte escuchar. Limpia mi corazón para que pueda ser un lugar donde tú quieras habitar. Precioso Espíritu de Dios, derrama de esa llama de tu Espíritu la gloria de mi Dios en este lugar. Lo digo una vez más, quiero que lo recuerdes, avivamiento. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Y para eso estamos acá en este lugar. Vamos a anunciar que sobre mi nación resplandecerá y brillará la gran luz de justicia que viene de la gloria y el poder de Dios. Para anunciarte que sobre ti, Colombia, sobre ti, avivamiento, sobre ti, naciones que pertenecen al avivamiento, sobre ti, iglesias que están conectadas en los diferentes lugares, no brillará más la muerte, no brillará más la maldad, no brillará más el santerismo, no brillará más la brujería o la hechicería, no brillará más la impiedad o la maldad. No va a brillar más la abominación. Sobre ti brillará y amanecerá la luz admirable de la gloria del Señor. Si lo puedes declarar en esta hora, dile, Espíritu de Dios, avívanos, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Dala a conocer en esta hora. Aviva, Señor, el fuego del don de Dios que está en mí. Úsame, Señor, para gloria de tu nombre. Usa mi casa y mi familia para ser depósito de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Tómense aquí de las manos rápidamente. Tomémonos de las manos. Yo solamente quiero orar por ustedes. Lo que el Espíritu de Dios quiera y pueda hacer depende de Él. Pero que juntos, unánimes, no quiero una mano suelta, por favor, ninguna mano suelta. Tómate de la mano de la persona que está al lado. Que juntos, como un buen depósito de aceite, le digamos, Espíritu de Dios, prepáranos. El ambiente no es el mejor en nuestra nación ni en el mundo, se los digo. El ambiente no es el adecuado. Quisiéramos que fuera más propicio, que todo fuera color de rosas, pero no es así.
la iglesia de Jesús es viva, es activa y es dinámica. Nos están dando palo en diferentes frentes. Nos está Satanás apuñaleando por la espalda y apuntalando y presionando y pullando. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque sabe que no tiene victoria, que ya está derrotado. Pero por otro lado, la gloria del Señor está aquí y está desde el cielo viendo su iglesia clamando, su iglesia gimiendo, su iglesia deseando esa nueva oportunidad del Espíritu de Dios, ese revestimiento. Y si ese eres tú, yo quiero ser parte de ese revestido del poder del Espíritu. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, Espíritu de Dios. Prepáranos. Levanta tu voz al cielo, avivamiento, y dile: prepárame. Prepárame para este tiempo. Úngeme, Espíritu de Dios. Avívame, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, llénanos una vez más en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Tócalos, Señor. Tócalos en esta hora. Llénalos, Espíritu de Dios, con tu Espíritu. Llénalos con tu fortaleza. Llénalos con tu unción. Sopla una vez más sobre el avivamiento. Sopla sobre el coro. Sopla sobre los sugieres. Sopla sobre tu iglesia, Espíritu de Dios. Llénanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Levanta allí esa adoración al Señor. Más, decláralo: avívanos, Señor. Amén, avivamiento. Prepárate, porque la luz de Cristo brillará en nuestra nación. Amén. Amén. Dios los bendiga, avivamiento. Recuerden, en 8 días, gran vigilia, y en 15 días empezamos nuestro tiempo de Semana Santa. Dios los bendiga, avivamiento.